Saludos. Quiero aprovechar el haber llegado aquí en este espacio compartido que extiende de donde estoy ahora a donde estás tú en este momento, para contemplar un concepto budista que es la bendición, que es un concepto frecuentemente mal entendido y que en un contexto budista merece cierto como ralentizarnos y apartarnos un poquito de las ideas que quizás traemos cuando entramos de otras culturas, de otros vertientes religiosos en contacto con el budismo, porque bendición es una palabra que se encuentra en muchos contextos espirituales y religiosos, pero no necesariamente implica lo mismo. Y quiero tomar la traducción al tibetano de la palabra bendición, y creo que con esto ya podemos abrir y percatarnos que esto sí es algo bien distinto a lo que quizás habíamos contemplado. Y la palabra bendición no es como en español, como de algo que dices y que es bueno, una benedicción, ¿no? Un buen dicho, por ejemplo, sino que la palabra en tibetano es Chin Lap. Chin quiere decir regalo, también quiere decir generosidad, pero en este contexto sería más bien regalo o regalos. Y lap es ola o olas. O sea, una bendición es una ola de regalos. Y cuando vivimos en un estado de bendición, estamos viviendo en un estado donde estamos recibiendo o hay olas que pasan por nosotras de regalos. Es interesante pensarlo así, ¿no? Que una bendición es algo que podemos recibir, y como una ola, cuando nos llega una ola, no es que se detiene aquí, sino que sigue pasando, quizás de otra forma. Y esto ya nos hace ver que una bendición no es algo que llega de una fuente focalizada y pasa como si fuera un bastón a otra persona. Y muchas veces, sí, yo creo que cuando contemplamos lo que es bendición, en contextos incluso budistas, asumimos que una bendición va a venir de algún ser superior a nosotras, nosotros, nosotres, y nos va a llegar, ¿no? Y que es de uno a una, uno a une, ¿no? Es como algo unidireccional y que involucra dos seres, uno de los cuales es superior normalmente al otro. No necesariamente, pero cuando miramos prácticas que tenemos, prácticas posteriores a este concepto fundamental de ola de bendición, vemos que el concepto de bendición queda utilizado para armar esas relaciones jerárquicas en vez de mantenerse fieles a este concepto literal y original de la idea de bendición. Y aquí yo quiero tomar este tiempo de explorar cómo se manifiesta bendición en nuestra vida, cómo sería morar en un estado de bendición, cómo podemos conectar con las fuentes de bendición que hay en el mundo o en nuestras vidas, y cómo podemos participar en este flujo de bendiciones que no llegan aquí como un camino sin salida, llegan aquí y ya con esto, sino de vernos en un mundo donde hay intercambio y movimiento de bendiciones,
cómo participar en esto, cómo vivirlo. Y también al mismo tiempo, cómo es que este mismo concepto que nos abre, que nos podría poner en contacto con las infinitas fuentes que puede haber de bendición, que nos ubica en redes infinitas de interconexión, que es lo que el budismo dice que es así que vivimos, y de alguna forma termina ubicándonos en relaciones ahí donde el movimiento de bendición es unilateral, donde las estructuras son jerárquicas, donde miramos hacia arriba y solicitamos bendiciones ubicándonos en una posición inferior. Y así sostienen estructuras y relaciones patriarcales que no tienen que ser. Y algo, para mí es una reflexión que me hace parar un poquito, ¿no? Y ver que este concepto, esta palabra tibetana, Jinlab, no es la manera en la que se espera traducir la palabra sánscrita. La palabra sánscrita está compuesta de un prefijo, adi, y la palabra raíz sthana, que es, adi sería excepcional o superior, y sthana es morada o el lugar donde uno está parado. Como que uno está parado en un lugar superior y esto es bendición. Y si estuvieran traduciendo de la forma en la que un emperador estipuló que se traduce sánscrito al tibetano, se traduce el prefijo, y el prefijo adi, perdón esta clase, pero va a ser corta, ¿no? Adi normalmente se traduce al tibetano como Lakpar, Sthana se traduce de diferentes formas, pero un común es Ne o Nepa. Así que bendición debe de estar traducido como Lakpar Nepa, como morar de forma superior o una morada superior. Tal como al español tenemos la traducción de este concepto de buen dicho, algo que se dice y hace bien, bendición, ¿no? El opuesto a maldición, los dos teniendo que ver con habla. Este concepto, tanto en sánscrito como en tibetano, no está tan enfocado en una transferencia de bien, ni en los mecánicos de cómo se traduce, sino como un proceso, un flujo y la experiencia de recibirla. Y aquí, ¿qué implica vivir en un mundo donde hay olas de regalos? ¿Y cómo podríamos reconocernos bendecidas? O sea, recibiendo olas de regalos. Y aquí, cuando escuchamos las presentaciones clásicas tibetanas que vienen del paradigma y aquí la traducción, terminamos ahora con la traducción de sánscrito al tibetano, no se acabó la clase tan pronto, perdón. Se supone que se traduce de otra forma, pero los traductores acuden a un concepto prebudista de bendición que existía antes de la importación del sánscrito y el budismo de la India, que en el Tíbet se traduce los textos budistas de sánscrito en el momento de estar recibiendo el Dharma de la India. Pero este concepto, bendición, sí, nosotras sabemos qué es esto. Esto es ola de regalo. Y aquí estamos hablando de una cultura prebudista que es una cultura indígena, es una cultura saturada en relaciones con las montañas, con seres naturales que moran, seres no humanos, animales y otro tipo de espíritus de la tierra que moran en
las aguas que moran en los picos, que moran en árboles, un mundo animista poblado de seres y de personas. ¿Y cómo es? Al llegar al concepto de la interconexión o la interdependencia budista, cuando una comunidad indígena recibe estas enseñanzas y hace eco la idea de interconexión con todo, con esta experiencia de uno mismo, de una misma, como pariente de las montañas, como profundamente en relación, que tu vida se deslinda en un mundo poblado de muchas personas y muchas de esas no son seres humanos. ¿No? Y ahí cuando nos ubicamos en un concepto que se hace budista, pero viene de la cultura indígena tibetana, de olas de bendición. Esto nos abre a una visión que quizás perdemos con la urbanización, con el capitalismo, con muchos procesos posteriores, con la importación por emperadores o por clases económicas altas del budismo a otros lugares, que se pierde a veces este contacto con la tierra y no solo con la tierra, sino con los procesos naturales que nos sostienen, que nos dan vida, que nos sostienen la vida, que nos vitalizan, que podríamos vivir como olas de regalos, inhalando. Si cambiamos nuestra perspectiva, este es un punto clave, el cambio de perspectiva, de hacernos receptivos y conscientes de lo que estamos recibiendo. Nos reconocemos recipientes de olas de regalos cada vez que inhalamos. El aire, el oxígeno, es un regalo de las plantas, de todos los árboles, de los bosques, de las personas que cuidan, las comunidades que cuidaron estos bosques, comunidades indígenas. Y si vamos suficientemente hacia atrás, nuestros ancestros y ancestras cuidaron sus bosques. Antes de ciertos cambios en las culturas y en los procesos de colonización y de cambios de paradigma, de relación con la tierra. Pero nuestros ancestros cuidaron los bosques, no lo vieron como recurso natural a talar y usar, ¿no? Y estuve recién visitando un terreno, una región que había conocido personas de la comunidad indígena de esta zona, que ya casi no, esta tierra no es de ellos, ellas, sino es de los descendientes de los europeos que vinieron. Pero cuando llegué a esa zona porque había escuchado mucho de un grupo de personas indígenas de esa zona, cuando llegué y empiezo a mirar los bosques y algún profesor de la prepa maestro de la prepa con quien hablaba y estaba haciendo una excursión para conocer la zona, e íbamos y contó que cuando los ingleses llegaron, talaron casi todo, porque vieron tantos robles, era zona de roble, tantos robles altos, buenos, muy buena para la construcción, y se pusieron a talar, excepto algunos que sobrevivieron porque eran los robles del rey, que en Inglaterra aprecian los robles y marcan muy buen roble, lo vamos a apartar para que crezca para el rey lo pueda tener para importar para los catedrales y cosas así que quiere construir y sus castillos, ¿no? Y esto es un
total cambio de paradigma, que esto es un recurso. Lo talamos sin pensar en cómo sostener esto a largo plazo, ¿no? Y aquí cuando nos ubicamos en un contexto budista donde reconocemos como la fragancia de la relacionalidad con el mundo más que humano, que tenemos aquí en este concepto de Jinlab, de ola de regalo, que vivir en un estado de bendición es vivir en un estado receptivo y consciente a las olas de regalos que recibimos. Y la cosa que para mí se me hace muy impactante es contemplar que la diferencia entre vivir en un estado de bendición y no vivir en un estado de bendición no es estar recibiendo o no regalos. Es hacernos receptivas a estos regalos, conscientes. Y esto indica un cambio de perspectiva de nuestro lado. Hacernos receptivos, ¿no? Y conscientes. Y aquí, ¿cuál es la respuesta más frecuente y común cuando nos hacemos receptivos y conscientes de estar recibiendo regalos? El sabor de este estado. ¿Cómo te sientes cuando te das cuenta que alguien que dio un regalo? La respuesta más común es gratitud, ¿verdad? Nos sentimos agradecidos, afortunadas, apreciamos. Y esta gratitud que hace que el corazón se abre más, podemos identificar como parte de la experiencia de bendición, de saber o vivir recibiendo bendiciones. Y si reconocemos que estamos respirando en cada momento, ya tenemos una pista que la posibilidad de vivir desde un estado de bendición está continuamente presente. Recibimos comida. Y la manera de otro paradigma es, yo no recibo comida, yo trabajé fuerte, gané mi dinero, fui al mercado, me lo compré, lo traje a casa, lo piqué, lo herví, lo sofreí y lo preparé yo, así que no recibo comida. Esta es la manera aquí medio antropocéntrico, medio egocéntrico, descartando todas las relaciones de interconexión que se activan al estar comiendo, versus pensar, esto es un regalo de la tierra, es un regalo de las plantas. Y si comes carne, es algo que fue dado no voluntariamente, a fuerza. Es un regalo muy complicado que estás recibiendo o tomando. Pero todo que comemos nos viene llegando así continuamente en olas. Donde estamos sentadas en este momento, los ingredientes para nuestras futuras comidas vienen llegando hacia donde estamos. Desde las fincas, desde las fábricas, van en transportes hacia el mercado, hacia las tiendas, y de ahí vendrán llegando a nuestra casa. Quizás está en nuestro almacén, en nuestra casa, y irá llegando al lugar donde vamos a empezar a cocinar, y lo podemos vivir como olas de regalos que están moviéndose hacia una todo el tiempo. Y reconocer que sostener la vida es estar dentro de olas de regalos. Y esta posibilidad de ubicarnos de forma completamente diferente, de relacionarnos de forma completamente diferente, está aquí en nuestras manos. ¿Y cuál es la diferencia entre esta mentalidad transaccional que contamos
¿no? Y sentimos, yo me lo gané, yo no debo nada a nadie, no tengo que agradecer a nadie más que a mí misma por mi propia labor, ¿no? Versus sabernos viviendo en un mundo donde los regalos están fluyendo constantemente tras nosotras, para nosotras, de todos los lados, y donde también estamos dejando fluir regalos. Esto que exhalamos es un regalo para los árboles. Lo que nosotras ofrecemos al mundo, lo que aportamos, podemos contemplar que estamos ofreciendo que las bendiciones que hemos recibido sigan fluyendo, que no se estanquen donde estamos. Y esto es otra manera de ver el paradigma de regalos, es que no permitimos que las cosas se estanquen. Y esto, la modalidad capitalista, es que queremos acaparar. No queremos que lo que llega aquí siga fluyendo. Lo queremos detener aquí lo más podamos. Mientras vivir en una red de continuo flujo de regalos, de generosidad. Esto es regalo, generosidad, es la misma palabra. Jing quiere decir regalo, quiere también decir generosidad, donde agradecemos, reciproquemos, pero no de forma en un circuito cerrado, donde recibo algo y lo pago o correspondo o digo gracias y así cierro el ciclo. Reciprocidad que se ve en el contexto de enseñanzas indígenas, y aquí acabo recién de entrevistar a una mujer que es maestra budista y también sostenedora, como se llama, mujer de medicina o mujer sosteniendo conocimiento medicinal en su cultura nativa, su pueblo originario. Y fue un punto que hizo que se me hace muy pertinente e importante, que es que reciprocidad no es un círculo cerrado, tiene que continuar, ¿no? Necesitamos pensar de otra forma, no es así circuito cerrado. En circuitos cerrados no fluye la vida. Esto es abrirnos a la vida y reconocer en la vida fluyen bendiciones. Si las reconocemos así, las tratamos así, ¿no? Y esta idea de olas de regalos se me hace tan como potente, porque una ola no es algo, una ola es una energía. Cuando llega una ola del medio del Atlántico o Pacífico y va pasando para llegar a la costa, no es agua del centro del océano que llega a la costa, sino es la energía. Cuando pasa una ola, activa el movimiento del agua, en que los átomos de agua van circulando, pero se quedan ahí. No pasan, no viajan kilómetros para llegar a la costa en los átomos de agua, sino que es la energía. Y el agua deja que esta energía fluya. Y el agua esté activado y la energía sigue fluyendo. Así que, ¿qué sería vivir y reconocer qué bendición es esto? Es el movimiento de bienes y el estar recibiéndolos conscientemente, sintiendo que vivo en un estado, vivo en un mundo, vivo interrelacionada con fuentes de energía que no se estanquen aquí. Y sí, cuando la energía de una ola llega a un punto final, esto no tiene buenos efectos para donde llega. Hay que dejar que siga pasando. Por esto podemos estar en el océano, ¿no? Cuando pasan olas,
y nos hace mover, sí, quizás nos tambalea un poquito, pero si llega frontalmente contra nosotros, esto no nos hace bien, ¿verdad? Y por lo tanto, vivir en un estado de bendición también implica que estamos abiertos como todo nuestro ser es poroso para que llegue y siga fluyendo. No estamos con puño cerrado con bendiciones, ¿no? Y esto, toda esta visión de lo que es la bendición, que activa muchas cosas, que nos apoya en vivir desde gratitud, en sentir la tremenda fortuna que es vivir en un planeta donde las nubes transportan el agua para llegar donde las necesitamos. El aire trae los aromas de las plantas para que las podamos apreciar. Y cuando inhalamos y de repente estamos caminando y recibimos una fragancia sutil, pasajera, podemos decir, esta es bendición, que siga fluyendo, ¿no? Y esta es la actitud con la que queremos recibir las bendiciones. Que esta bendición se comparta con el mundo. Y esta es una de las aspiraciones que hacemos en el budismo, que las cosas, que la felicidad que yo experimente llene el espacio, que siga pasando, que se comparta. ¿No? Esta manera de vivir que tenemos disponible al reconocer, poner atención y ponernos receptivos de esta forma, que es un acto de conciencia, ¿no? De reconocer y de estar dispuesta a recibir, pero no así, recibir, aprecio y dejo que siga, ¿no? ¿Cómo es vivir así? ¿Cómo sería quizás vivir así? ¿Y cómo ha sido para ti las épocas de tu vida que podrías identificar que, pues sí, hubo épocas de bendición, de vivir en un estado de bendición o de gracia, que es parecido? Entonces, ¿qué tanto se sintió así? Abierto, libre, no cerrado, asustado de no querer compartir, ¿no? Y esto es una pregunta a contemplar y también una tarea para esta semana. Abrirte a las olas de regalos que te llegan. ¿Qué quiere decir reconocerlas? Y decirte, estoy recibiendo una bendición en este momento. Que las bendiciones sigan fluyendo. Receptivo no es receptivo como un cuenco que cuando llega aquí no va a poder salir, o como el, ¿cómo se llama? El gol en fútbol, ¿no? Que llega ahí a la pelota y ya está atrapado. No, que todo fluya, ¿no? Una tarea para saborear la posibilidad de vivir desde la bendición y preguntarte cómo se siente, ¿no? Y ahora quiero mirar, este concepto de bendición puede ser como, quizás se te hace novedoso, esta forma de entenderla, aunque esté implícita en el lenguaje, porque mira qué pasa en la transmisión posterior, cuando el budismo que está importado al Tíbet por el emperador y luego va pasando a otros lugares y francamente cuando el budismo llega a Norteamérica, a Europa, principalmente está importado por personas de una clase económica bastante alta y requiere mucho tiempo y proceso de compromiso en cómo se transmite para que esté abierto a todo el mundo.
donde no se está cobrando, donde hay acceso libre, abierto, y donde se trabaja los espacios para que todo el mundo se siente cómoda, ¿no? Que hubo una época en que se cobraba, pero diciendo beca disponible. Si no tienes recursos suficientes, puedes solicitar una beca. Que quiere decir que si tú vas a una actividad de Dharma, tú necesitas ubicarte en esta comunidad como una persona de escasos recursos. Que ya, ¿para qué? ¿Por qué entrar desde el inicio etiquetándome como persona pobre o persona que no cabe en un espacio donde se entiende que la gran mayoría sí puede pagar, ¿no? Todas estas formas en las que los espacios, los centros budistas, los espacios donde llega el Dharma, esté configurado, ¿no?, de forma donde hay estructuras de poder, hay jerarquías sociales que están activos y que es lo que sostiene el proceso de reproducir y transmitir el Dharma. Y cuando el budismo llega al Tíbet es por el apoyo económico del emperador, que lo importa y lo impone sobre el público. ¿Por qué? Pues es pregunta, ¿no? Pero lo que pasa en este proceso posterior de llegar a un pueblo que entiende bendición como olas de regalos, y luego cuando escuchas las enseñanzas tradicionales que hoy en día se transmite sobre qué es bendición y cómo funciona, la explicación clásica que es que bendición es lo que sucede cuando la devoción de una discípula a un discípulo, o eventualmente un discípulo, pero una persona devota a un gurú, esa devoción encuentra la compasión del gurú. Y aquí esto sí se reconoce que no es algo que nada más se envía, la otra persona se tiene que poner receptiva y no es nada más devoción, sino también tiene que llegar la compasión del gurú. Pero ¿cuál es el efecto de construir o reconstruir más bien el concepto de bendición de esta forma? Hace que nuestra tarea es nada más recibir, ¿no? Nuestra tarea es recibir y abrirnos a las bendiciones de persona de poder, que es un gurú, que es una persona mucho más alta que nosotros en la jerarquía, en las relaciones, en la estructura de la comunidad y de la relación. Normalmente es un hombre dentro, incluso si es una mujer dentro de una relación patriarcal, donde la persona en la posición inferior ofrece su devoción, quizás su sumisión, su aprecio, su veneración hacia arriba, y desde arriba caen las bendiciones. Y se escucha esta frase, lluvias de bendición, haciéndonos ver que llega desde arriba, ¿no? Esta manera vertical de configurar nuestras relaciones. Olas es más horizontal, como un paradigma, pero también podríamos reconocer que la lluvia es una bendición. Las bendiciones llegan desde arriba, lateralmente, desde todas las direcciones, ¿no? Pero en una relación entre discípula y maestro, discípula y lama, no hay una igualdad por la manera en la que se construye la relación. En este paradigma del budismo vajrayana, que es lo que se transmite dentro del budismo tibetano. Esta idea de que subyace prácticas que
Hay prácticas donde solicitamos las bendiciones del gurú para poder despertar. Solicitamos, y hay una práctica que yo he hecho y muchas otras personas practicando de forma rigurosa o queriendo avanzar, por lo menos ambiciosa quizás, en un contexto muy tradicional, 100,000 veces, 100,000 veces ruegas al gurú de otorgarte bendiciones para poder andar en el camino, para tener logros en el camino, para poder avanzar en el camino, para poder despertar, para poder liberarte. Y el mensaje es que pues tú misma no lo vas a poder hacer, esto sí. Desde la interdependencia, tampoco una persona sin ninguna condición exterior se libera, pero te hace sentir que tu proceso de liberación depende de esa persona con quien te has vinculado, que tiene el poder de pasarte la bendición. Que tú, al practicar devoción, ofrecer tu devoción hacia el gurú, donde agradeces a una sola persona tus bendiciones, o si tienes múltiples lamas, a una cantidad limitada de seres humanos, tus bendiciones, ¿no? Y la bendición que te capacita, ¿no? Y hay esta idea de una bendición como empoderamiento también, ¿no? Que te empodera. Pero tu empoderamiento viene de una persona hacia quien necesitas mantener esta relación básicamente patriarcal, donde recibes protección, recibes bienes desde arriba y pasas. La verdad es que tú pasas tus bienes que quizás no valoras tanto, tus ofrendas, tu servicio, y recibes su compasión, que son bienes no materiales, ¿no? Es un intercambio de este índole. Y esto tiene su poesía, pero también nos marca pensando que las bendiciones vienen de seres humanos, no viene de todos los seres, no viene del hecho de vivir en este mundo, y que el trabajo que uno necesita hacer para vivir en un estado de bendición es vincularte con un lama y suplicarle su bendición, ¿no? Y mantener la relación a través de obedecer y venerar y seguir sus instrucciones, ¿no? Así que si dejamos esa idea de bendición para su contexto, pero en el proceso en lo que personalmente estoy yo, que es querer detectar en mí las maneras en las que practicar con un paradigma patriarcal me ha desempoderado, me he hecho sentir que necesito agradecer, ¿no? O obedecer o insertarme en esto para poder despertar. Y también esta manera completamente antropocéntrica que los regalos de la vida vienen de los seres humanos, ¿no? Y todo lo que un sistema patriarcal hace es que ubicamos el poder verdadero ahí en el pico. Y si uno no está en el pico, entonces tu poder es prestado. Y depende de que si te otorga o no, ¿no? Versus reconocer que todas tenemos nuestros poderes que queremos que fluyan tras nosotras, nosotros. Queremos utilizarlos, reconocerlos, utilizarlos, ofrecerlos. No de forma así vertical. Salir de este paradigma. Reconocernos relacionadas de forma horizontal, donde como pasan las olas de agua, por lo menos,
en todas las direcciones, de no poner a alguien en el centro, de no vernos menos, de vernos realmente igual, radicalmente iguales. Porque todos formamos parte de esta gran red de interconexión y las olas de regalos es parte de lo que nos conecta, que el tejido de las relaciones es bendición, es el movimiento de regalos. Así que estas reflexiones son parte de rescatar conceptos claves y experiencias claves de su contextualización como herramientas para sostener estructuras patriarcales y volver a ponerlas en nuestras manos para que sean liberadoras. Y esta experiencia de la bendición también nos despierta una subjetividad, nos posiciona como sujetos de forma donde la conexión, el tejido, ¿no? que nos entreteje con todos los seres es bendición, donde el modo de vivir sería gratitud, generosidad y estar abierta a lo que haya. Y antes de cerrar estas reflexiones, cuando contemplamos vivir conociéndonos, bendecidas, bendecidos, vivir en un mundo donde hay olas de regalos, creo que también hay que reconocer que hay una pregunta: si todo es regalo, si tengo que tomar todo como regalo, ¿y qué tal las cosas que no son benéficas? No todo lo que viene llegando en nuestra dirección vamos a comer. Las cosas que envenenan el cuerpo no las comemos. O sea, hay cierta distinción entre lo que nos llega que es regalo y lo que nos llega que necesitamos decir, no, gracias, esto no es para mí. Y aquí es otro tema que quiero realmente tomar en toda otra conferencia, es que el tema de la protección. Que cuando contemplamos hacernos receptivos, abiertos, que es parte de el proceso de vivir de forma la interconexión que nos libera, de forma de vivir desde el amor, la compasión, donde sí hay conexión y por esto necesitamos estar abiertas a conexión. Y a veces hay esta idea de que de vivir abierto, entonces debo de tomar los daños que me hacen. Si estoy abierta a todo el mundo, ¿no? Y todas las personas, entonces cuando me dan cosas feas las tengo que recibir. Y esto es un malentendido que requiere su aclaración, que hay que hacerlo con cuidado. Lo voy a apartar para una futura conferencia pronto. Pero esta idea de que es totalmente válido no recibir y tomar todo, no todo tiene que pasar por nuestro organismo, porque hay cosas que nos lastiman, que nos dañan, que no son aptos y apropiados para ingerir. Así que sí hay esta idea de que ola de bendición, como no quiere decir que tenemos una obligación de ver todo como bendición, pero tenemos la libertad y la oportunidad de mirar las situaciones que van surgiendo en nuestras vidas y preguntarnos, ¿hay aquí un regalo para mí? No solo las cosas fragantes y bonitas son regalos fructíferos. No
todo lo que nos beneficia, ayuda a crecer, fortalece, sostiene, nutre, está rico. ¿No? Hay medicinas que nos hacen mucho bien que son amargas. Así que esta es una invitación como parte de esta pregunta de vivir desde la bendición, desde la gratitud, que si esta situación que llega, que siento que quisiera protegerme frente a esta situación y posiblemente sí debemos de protegernos, pero especialmente en los casos que no logramos protegernos, es algo que nos toca vivir, de vivirlo de esta pregunta selectiva, que si dentro de todo esto hay algún regalo que puedo tomar para mí, ¿no? Y ahí es la parte consciente de saber, ¿es un regalo o no? ¿Lo tomo o no? O algo que llegó a mi organismo, que no me gusta, que me duele, de seguir pensando, ¿puede haber alguna bendición aquí? Y si no, lo dejamos pasar lo antes posible y tomamos los antídotos. Y esta reflexión en parte viene de estos años duros de estar escuchando, investigando, apoyando y procesando el hecho de que hay abuso sistémico en comunidades budistas. Las denuncias una tras otra de direcciones donde uno nunca pensó que iban a llegar, que para mí fue una sacudida tremenda, donde yo tuve que preguntarme todo de mi práctica, ¿esto sí es algo benéfico o esto es algo que me está preparando para participar en sistemas de abuso y posiblemente ser abusada, estar abusada, ¿no? Porque cuando uno ve que hay abuso sistémico, entonces hay múltiples condiciones en ese sistema que se reproducen en diferentes comunidades que propician a que una persona de poder abusa de su poder. Y ver que todas las comunidades budistas que recibimos el Dharma desde fuentes originarias que eran patriarcales, estábamos configurándonos de esta forma. O sea, ¿no? ¿Cómo ir identificando, reconociendo y desmantelando estas estructuras y qué prácticas habían estado sosteniendo esto, ¿no? Y internamente, ¿no? Que fue lo que me ven así, sin los hábitos monásticos, es fruto de este tiempo. Todas las reflexiones asociadas con este hecho. Y apenas hoy estoy empezando a ver que hubo un crecimiento muy necesario e importante de esa experiencia, que fue realmente, cuando te digo que fue dolorosa, esto queda muy corto para lo que era. Pero que sí fue fructífera esa época, tremendamente. Y no agradezco los abusos, pero agradezco la oportunidad de afrontarlas y realmente hacer frente a lo que implica. Esto a mí personalmente me está haciendo madurar mucho, y yo creo que desde este punto de vista hay una manera en la que lo puedo identificar como una bendición. No toda una bendición, pero sí hubo bendiciones en esto. Y esto no es para empezar a decir, venga el abuso porque me va a bendecir. Obviamente y totalmente no. Pero que tenemos esta capacidad de convertir a través del cultivo de sabiduría, a través de vivir las situaciones conscientemente y definitivamente con apoyo de muchas otras personas y
y factores, pero sí tenemos esta posibilidad, en vez de venga lo bueno, rechazo el malo, de evaluar lo que está viniendo. ¿Puedo hacer algo con esto? Y si no, lo dejo pasar. Y si llega conmigo como el ola que se topa como una pared, entonces recibo esta energía, va a doler y voy a intentar que esa energía pase por mí y haga algo de bien, ¿no? Pero esto es como un poquito la parte más compleja. Primero, es ahí donde quiero invitar como la tarea para esta semana de estar viendo en qué sentido soy una persona que está recibiendo olas de regalos. ¿Cómo los recibo? ¿Cómo transfiero la energía de los regalos? ¿Cómo puedo vivir en un estado receptivo reconociendo los regalos que sí tengo? El regalo de la ropa, el regalo del techo, el regalo de tener fuentes de cariño en la vida. Todos los regalos, vivirlos como bendición. Y yo estoy muy curiosa cómo reciben esta idea, cómo les parece, qué les parece y qué tanto eco puede hacer en tu vida esta posibilidad de vivir con apertura a olas de regalos, de vivir, ¿no?, desde la bendición. Así que si me pueden dejar comentarios, ¿qué les parece esta idea? Sería para mí una bendición, sería una forma de dejar pasar la bendición, si esto es una bendición, si está ofrecido como un pequeño regalo, que siga fluyendo.